estudiantes de séptimo básico, bienvenidos a la clase número 3 de lenguaje y comunicación. Antes de comenzar con esta clase, quiero recordarles un poco lo que vimos en la clase número 2. Si es que vieron el video anterior, como recordarán, tuvimos que ver dos reportajes. Bueno, visualizamos un reportaje y leímos un reportaje. Y la historia que contaban estos reportajes era sobre personas que habían tenido dificultades en su vida, pero lograron después salir adelante. En este caso eran dos chicos que tenían como una discapacidad física, producto de algún accidente. Y ellos lo que hicieron fue volcarse al deporte. En este deporte ellos pudieron darse cuenta de que su vida tenía un rumbo diferente y que a pesar de su discapacidad o dificultad, ellos podían salir adelante. Estas dos historias nos demuestran que las personas pueden llegar a cumplir sus metas a pesar de los desafíos que la vida les ha puesto en el camino. También estos reportajes que leímos y vimos los podemos conectar con el concepto de héroe, que no necesariamente tienen que ser personas fantásticas con poderes como dijimos, sino que también pueden ser personas reales como estas historias que conocimos. Bueno, después de haber recordado eso, vamos a pasar con la clase número 3, que se titula El mito griego. En esta oportunidad solamente trabajaremos con una página del libro, que será la página 12 de su texto del estudiante. Después no querrás volver. El objetivo de nuestra clase será comprender el concepto de conflicto narrativo para identificarlo en una narración. Esta clase es como una introducción para que luego podamos leer un mito. También en esta clase vamos a hablar sobre el concepto de conflicto narrativo en una historia. La idea es que en la historia que ustedes van a leer pueden identificar el conflicto narrativo. Más adelante vamos a explicar qué es un conflicto narrativo. Pero antes de pasar a la página, vamos a decir lo que es un mito. Se supone que ustedes lo vieron en años anteriores, pero igualmente vamos a recalcar el concepto de mito. Bueno, un mito es una narración fantástica, o sea que son hechos que no son reales. Los personajes son fantásticos porque tienen características sobrehumanas que nosotros obviamente no tenemos, como los poderes, fuerza desmedida, entre otras cosas. Estos mitos explican un hecho o un fenómeno que sucedió o tratan de darle una explicación. No significa que esa explicación sea real, sino que es como fantástica. En la mayoría de los mitos se habla sobre la creación del mundo, de la tierra, el origen del hombre o el origen de ciudades. Entonces las personas como que pueden leer esta narración y pueden conocer también la cultura de ese lugar. Un mito muchas veces representan una cultura o una creencia. Por ejemplo, los mitos que hablan de los dioses pueden representar como por ejemplo la mitología griega, la mitología romana. Ahora quiero que piensen en una historia clásica que ustedes hayan leído o escuchado y que respondan las siguientes preguntas. Primero, ¿qué héroe clásico o de la antigüedad conoces? Número 2, ¿un héroe nace o se hace? Número 3, ¿sabes cómo llegó a convertirse en un héroe? Y número 4, ¿qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? Estas preguntas son personales, entonces las tienen que responder de acuerdo al héroe que ustedes conozcan. Bueno, como nos vamos a enfocar en los mitos, en este caso como en la mitología griega, es importante que sepan que esta cultura, la cultura griega, ha aportado mucho a las demás culturas en filosofía, en astronomía, en literatura, en ciencia, entre muchas otras cosas. Estas aportaciones que ha hecho esta cultura han quedado arraigadas en otras culturas. Y bueno, una de las ciudades más importantes de Grecia son Atenas, Creta y Esparta, que quizás lo hayan escuchado en algunas películas. Bueno, y como en esta unidad hemos estado hablando todo el momento del concepto de héroe, se convierte en un héroe cuando se enfrenta a alguna dificultad o algún problema grande en su vida y logra salir de este. Entonces nos podemos dar cuenta de que cualquier persona podría ser un héroe solo con el hecho de solucionar un gran problema en su vida. Ahora necesito que abran su libro de texto en la página 12. Bueno, como pueden ver en esta página dice concepto clave y dice: en toda narración literaria existe un conflicto. El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar, ¿ya? Entonces, este conflicto no siempre va a tener que ser como algo negativo que ocurrió en la vida del personaje, sino que también pueden ser cosas positivas. Pero lo importante es que esas cosas que sucedieron provocaron un cambio de repente en la narración o en la vida del personaje, haciendo que este tenga que actuar como de otra manera para poder enfrentarse a ese nuevo desafío.
Para continuar con el concepto de conflicto narrativo, vamos a leer un texto donde ustedes van a tener que identificar este conflicto. Dice así: Androgeo, hijo de Minos, había ganado los Juegos Panatenienses, momento de gran gloria que aprovechó el rey de Atenas para retarle a luchar contra el toro de Maratón, que estaba asolando esa parte del Ática. La terrible bestia acabó con la vida del príncipe, o según otra versión, este murió a manos de los otros competidores de los Juegos, celosos de su victoria. El rey Minos utilizó la excusa de la muerte de su hijo para lanzar su poderosa flota contra las costas de Grecia. Con la flota se refiere a sus embarcaciones, conquistando Megara y condenando con el aislamiento de Atenas, que sufrió el hambre y las epidemias. Los atenienses realizaron sacrificios humanos para tratar de que las divinidades aliviaran sus males, pero como no tuvieron resultado, consultaron al oráculo, y este les aconsejó que aceptaran lo que les propusiera Minos si querían acabar con la guerra. Así, aceptaron el humillante tributo que les impuso el rey de Creta para firmar la paz. Cada año debían enviar 7 jóvenes y 7 doncellas para que fueran devoradas por el Minotauro, que se encontraba en el laberinto, un lugar de donde nadie que entrara conseguía salir. Ahora quiero que en este texto ustedes busquen en qué consistió el tributo que debía pagar la ciudad derrotada. Después que encuentren el tributo, quiero que lo anoten en sus cuadernos, pero con sus propias palabras. Y esto los va a ayudar a que puedan comprender las motivaciones que Teseo tuvo para emprender la más importante de sus aventuras. Bueno, obviamente la aventura la vamos a conocer en la próxima página del libro. Como aún no vamos a leer el mito de Teseo, quiero que escriban de qué creen que se va a tratar este mito. Lo que a ustedes se les ocurra con solamente el título, que es Teseo, el vencedor del Minotauro. Esta va a ser la lectura que vamos a leer en la otra página. Aquí abajo se sigue hablando sobre el contexto de esta historia. Y dice así: la isla de Creta y la ciudad de Atenas son 2 lugares centrales en la historia de Teseo. Teseo va a ser el protagonista de nuestro mito que leeremos. Presta atención a los siguientes datos sobre estos lugares y su importancia para la historia que leerás. Aquí podemos ver un dibujo griego de un hombre como con un toro, y dice: la isla de Creta es la mayor isla de Grecia y se ubica en el mar Mediterráneo. La civilización cretense alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II a.C. La construcción más importante de la isla es el Palacio de Knossos, el cual cuenta con muchos símbolos dedicados al toro. Y aquí al otro costado podemos ver que hay como unos cuernos como de toro, y dice ruinas del Palacio de Knossos con el símbolo de los cuernos de toro. Atenas se enfrentó a Creta en una guerra por el control marítimo de la región. Luego de perder la guerra, Atenas estuvo condenada a pagar cada 9 años un tributo en dinero y vidas humanas. Tributo quiere decir que es como una ofrenda o un regalo que ellos debían pagar, o una recompensa. Atenas, capital de Grecia, tiene más de 3000 años de historia. Atenas fue una poderosa ciudad, cuna de la democracia y de vital importancia en el desarrollo de la navegación. ¿Ustedes saben lo que es la democracia? Bueno, para los que no saben, voy a dejar aquí una imagen que lo explica. Y después al final podemos ver una imagen de la ciudad, de la Acrópolis de Atenas, dice, lugar en que se ubican los templos y edificios públicos más importantes de la ciudad, porque obviamente era la capital y ahí es donde siempre se encuentran como los monumentos o construcciones más importantes, como podemos ver aquí en Santiago, que se encuentra la moneda donde está el gobierno que dirige este país. Como aún no vamos a leer el mito de Teseo, quiero que escriban de qué creen que se va a tratar este mito. Lo que a ustedes se les ocurra con solamente el título, que es Teseo, el vencedor del Minotauro. ¿Qué les dice ese título? ¿De qué creen que se va a tratar la historia? Bueno, esta clase era súper cortita porque es como una introducción para la próxima clase que vamos a tener. Entonces, los conceptos que tienen que recordar para la próxima clase es que todo héroe, para convertirse en uno, tiene que recorrer un camino o realizar un viaje importante para superar un problema o un desafío en su vida. Y tienen que también recordar que el concepto clave de esta unidad será el conflicto narrativo. Y este conflicto narrativo es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar. Y también deben saber que Atenas y Creta se enfrentaron en una guerra en que la ciudad que perdió debió pagar un duro tributo a la vencedora.
Y entonces este es el contexto de la historia de Teseo para que puedan entenderlo en la próxima clase. Eso. Espero que hayan entendido el concepto y que estén preparados para leer el mito de la próxima clase.